Entonces ahora vamos a ver qué son los demonios y la disformidad. Demonología básica de Warhammer 40.000 de Hunt Leo. Vamos ahí. Déjenme pausar esto y... vamos. A lo largo de este canal te he contado prácticamente todo lo básico que debes saber sobre Warhammer 40.000. Pues Has sí. conocido la historia del Imperio, relatos sobre héroes que luchan contra los mayores horrores de la galaxia, así como miles de historias más en este oscuro universo. Pero aún nos queda un punto muy importante por abordar. No hablamos de los Warg orcos arrasando con mundos por doquier, las dinastías necronas desintegrando sistemas enteros o miles de amenazas más. Estamos hablando del más antiguo enemigo de la humanidad. Ah, oye, Parsi, aprovechando que volviste, adivina quién recuperó la monetización. ¡Sí! Uno que siempre nos ha estado acechando, hablándonos de un concepto mucho más viejo que nuestra especie y una fuerza más allá de la comprensión de las mentes mortales. Señoras y señores, hablamos del insondable caos. Habitado por entidades que harían ver el infierno de cualquier mitología como un paseo en el parque. Pero eso me confunde, se supone que el caos, o sea, la disformidad, ¿es el inframundo? ¿Es a donde realmente vamos cuando morimos o no? Ya estoy confundido. Las corrientes del caos arrojan sus horrores hacia la galaxia corrompiendo todo a su paso. Los oscuros poderes ruinosos solo quieren una simple cosa, y esa es la dominación absoluta. Dominio total del mundo. Herejes, y estos sirven fielmente la voluntad de los dioses del caos como perros obedientes hacia sus maestros, sembrando la perdición entre los reinos del hombre, arrastrándonos más y más hacia un abismo sin retorno. El caos es infatigable, indetenible y nunca cesará en su cruzada de conquista por las almas de los seres vivos. No, hasta que todos caigan al suelo en señal de reverencia ante los señores de la disformidad. Las fuerzas del caos han sido las responsables de varios de los hechos más catastróficos de la galaxia, siendo la más notable, claro, la herejía de Horus, en eventos más recientes como la apertura de la Cicatrix Maledictum. Ahora los siervos de los poderes ruinosos vagan por toda la galaxia para atormentar a sus habitantes y sumarlos en sus filas. Ellos ofrecen algo muchísimo peor que la muerte, la condenación eterna del alma inmortal. Ese es el caos. El día de hoy, este perrito en Tamsinta Penchoncho te explicará lo básico que debes saber sobre los poderes ruinosos, junto con lo básico de la disformidad. El perrito en IA, qué bonito. El reino de las almas y cómo funciona. Ya en otro momento le dedicaremos un video a esta dimensión en separado, pues es muchísimo más compleja de lo que puedes llegar a creer. Hoy me centraré en dar una buena clase sobre demonología que nunca vienen mal. Estos penchonchos y penchonchas es la historia del caos. Pero antes de iniciar, déjame hablarte del patrocinador de este video. ¡Patrocinadores! No nos patrocinan a nosotros, vamos. A ver. Dos importantes. El complejo que es distintos con el tenemos este video. Para poder comprender de mejor manera cómo funciona la demonología en este universo, tenemos que aclarar antes qué es la disformidad. En Warhammer 40.000, la realidad se divide en dos planos dimensionales distintos conectados entre sí. Por lo menos dos de los más conocidos. Es mucho más complejo que eso, pero no estamos aquí para hablar del tema. Concéntrate. Por ahora, dos importantes. El primero de todos es el mundo material, es decir, nuestra dimensión donde existen cosas como el tiempo, la materia y ese tipo de tonterías. Y el segundo es la dimensión paralela opuesta a nuestro plano existencial llamada Immaterium, aunque también puedes encontrarlo con nombres tales como la disformidad, el empirio, el éter, el warp, el océano de almas y más comúnmente los reinos del caos. Aunque este último no es del todo cierto, pero ya lo veremos más adelante. Imagina una realidad conformada únicamente de energía, un reino de fuerzas etéreas que convergen como un gran océano que agita sus olas constantemente en todas direcciones. Esa sería la forma menos enloquecedora y más práctica de describir el Immaterium. Pero, ¿exactamente qué es este lugar? Bueno, no estamos seguros de cómo fue creado, si fue creado para iniciar o es algo que ha existido antes incluso del nacimiento del cosmos. Algunos creen que fue creado por nosotros, los simples mortales, al momento de surgir la primera criatura consciente. Verás, todos los seres vivos, ya sean grandes o pequeños, humanos, orcos, eldar, incluso tiránidos, están atados de una forma u otra a la disformidad con lazos psíquicos invisibles. Este lazo permite que su energía fluya hacia nosotros, brindándonos lo que muchos llaman románticamente un
alma, y al morir esta alma regresará al Inmaterium. Pero también permite que los pensamientos de cada habitante de este universo, cada una de sus emociones y deseos más primitivos, se reflejen en la... Disney, después de que Hunt Leo ponga esta imagen, recibirás un mensaje de nuestros abogados, maldita sea. Disformidad, manifestándose como energía pura. Es un flujo constante en ambas direcciones. Normalmente esta energía es arrastrada por las corrientes de la disformidad y termina desapareciendo en la nada, por lo que no es peligrosa. Pero existen ocasiones en las cuales un pensamiento o emoción perdura en un gran número de seres vivos por un largo periodo de tiempo. No tiene que ser un pensamiento consciente, especialmente aquellos que tengan de manera inconsciente son los que suelen tener más poder. Cuando esto pasa, comienza a aglomerarse para, en algún punto, formar un nuevo ser. Las emociones más básicas como el amor, la tristeza o la felicidad son capaces de mantenerse estables lo suficiente para alcanzar una conciencia, convirtiéndose en seres disformes. Se los conoce con diferentes nombres, pero los no nacidos es uno de los más comunes. Por lo que sí, el Inmaterium es capaz de albergar criaturas benévolas y positivas, a diferencia de lo que el Imperio puede llegar a predicar. Pues ahí es donde se reúnen todos los pensamientos, todos, sin discriminar. Por desgracia, a medida que la vida fue haciéndose más común en la galaxia, también lo fue haciéndose los pensamientos que afectaron a la disformidad de manera negativa, existiendo elementos tan básicos, tan universales, que por muy raro o diferente que sean las especies, todos terminan... ¡Ay no, el señor del bigote chistoso! Estos pensamientos y emociones se aglomeraron de una forma tan brutal durante tanto tiempo que crearon a seres infinitamente superiores, los llamados dioses del caos. Ellos nacieron de nosotros. Y que su título no te confunda. A pesar de que son seres de un poder simplemente imposible de entender para la mente humana, habitando en un reino de pura energía y sin estar atados a las leyes del tiempo o el espacio, en realidad no son dioses per se. No crearon nada en el universo, son un producto de él. Si bien forman parte de los aspectos más básicos de la psique mortal, su existencia no es vital para el continuo funcionamiento de la realidad, tanto en el plano físico como en la propia disformidad. El rango dioses fue algo otorgado por ellos mismos para engañar a los mortales, pues al ser criaturas nacidas de una emoción, mientras ésta sea más predominante, más poder obtienen. Los mortales no fueron creados por los dioses, sino viceversa. Y algunos incluso han logrado usar esto como un arma, como fue el caso de los Aeldari, los cuales crearon todo un panteón de dioses benevolentes en la disformidad para ayudarlos durante sus primeros días. O el caso de los dioses Orco, Gorko y Morko, quienes se creen fueron creados por el colectivo orcoide, los cuales debían decir que pues, oye, todos tienen dioses, así que seguramente nosotros también. De nuevo, se cree, con estos dos últimos la cosa es bastante rara. En fin, como te dije, esta dimensión es compleja, complicada y rara. Pinches orcos, como me encanta. No existe ningún tipo de ley como en el mundo material. Tiempo, espacio, son conceptos simplemente inexistentes. Por ejemplo, el paso del tiempo se experimenta de una manera algo particular en los reinos disformes, pues este no fluye de manera lineal, sino que directamente no existe. Al ingresar, estarás a merced del flujo constante y caótico de energía. Por eso, al emerger, muchas personas afirman haber estado allí tan solo un parpadeo, solo para ver con horror cómo han transcurrido miles de años, o lo contrario, afirmar haber luchado contra demonios durante millones de años, solo para haber emergido pocos segundos después de haber ingresado. Esto es tan extremo que algunos incluso han sido capaces de llevar a cabo saltos temporales descontrolados, emergiendo horas antes de haber ingresado al portal, logrando observarse a sí mismo en una paradoja solo posible gracias a las inexistentes leyes de la disformidad. No mames, literalmente aplican la de un nuevo amigo encontré y soy yo, maldición. Oh, qué buena, sería divertido. Los reinos disformes son siempre cambiantes, alterando sus formas constantemente de tal manera que es imposible medir sus proporciones. Hey Foxy, ¿qué tal? Bienvenido. Intentar trazar un mapa de este lugar, pues siempre está en cambio constante. Pero... Ivy es brutalmente astuta, pero Ivy es astutamente brutal. Qué estupidez. Si escuchas lo que están diciendo, está medio pendejo.
Contrario de la imagen que tienes en tu cabeza ahora mismo, la disformidad no siempre fue ese reino de pesadilla y horrores sin fin que todos conocemos. Eso se entiende. Antiguamente este era un reino armonioso que fluía como un mar en calma. Esto fue durante los primeros días del universo, cuando las razas mortales eran jóvenes y si bien tenían enfrentamientos por aquí por allá y deseos y todo lo demás, no era tan extremo ni tan vasto como se vería después, y ese después sería marcado con la llamada Guerra en el Cielo. Ay, El Dios. enfrentamiento cataclísmico rompe galaxias, destroza dimensiones, que fue la guerra entre los ancestrales y los necrones. Tantos mundos fueron arrasados, tantos imperios desaparecieron, que a día de hoy somos incapaces de comprender la gran magnitud que supuso la guerra. Pocas veces la realidad estuvo tan cerca de desaparecer como durante este conflicto, e incluso ahora, en los momentos más oscuros del milenio 42, los necrones afirman que el nivel de destrucción, muerte y armas apocalípticas del conflicto actual no le llega ni a los talones de lo que se vio durante la Guerra Celestial. No mames. El conflicto fue tan grande que no solo hizo arder la galaxia de forma literal, también sacudió los pilares mismos de la disformidad, agitando sus aguas con los pensamientos de muerte, miedo, odio y tristeza de incontables criaturas. Ay, Dios. Sería el dolor, miedo y miseria de estos seres vivos quienes crearían un torbellino perfecto en la disformidad, hecho de energías oscuras que alborotarían las mareas del reino etéreo hasta volverlas un mar embravecido, un pandemonio que rugía y gritaba mientras el mundo físico era arrasado por la ira de lo que únicamente podemos describir como dioses. En la agitación de las olas disformes, forjados por las emociones negativas, serían estas primeras ideas las que darían forma a lo que conocemos como los demonios. Demasiada información en un solo momento, me fundió el cerebro, maldición. ¿Y los dioses sapos? ¿Estás hablando de los ancestrales? Que yo sepa, los ancestrales no eran dioses. Nunca se dijeron a sí mismos dioses, así que no lo eran. Ay, Dios. Ya me dolió la cabeza. Wow, eso estuvo fuerte. Y estos traerían una nueva era de oscuridad hacia los reinos mortales. Pero no vendrían solos, pues con la apertura de los primeros portales disformes también emergieron otras criaturas, los llamados esclavizadores. Verás, no solo de demonios vive el inmaterio. A pesar de toda la lógica, una flora y fauna especial ha sido capaz de surgir de este lugar, que no tiene absolutamente nada que ver con los dioses oscuros. Son creaciones 100% del inmaterio, ajena completamente a cualquier fuerza externa. Aunque los xenobiólogos del imperio aún no están del todo seguros de eso, si es que estas criaturas se formaron en el Inmaterium y luego lograron una forma de viajar entre dimensiones a voluntad, como sería el caso de las llamadas ballenas del vacío, quienes nadan entre el plano físico y el disforme. Ah, ¿verdad? O si es que alguna especie logró evolucionar hasta el punto que le permite viajar entre dimensiones, ya sea mediante una exposición constante a energías disformes en su mundo o alguna especie de suerte genética desquiciada. Sea como sea, estas criaturas habitan la disformidad alimentándose de su... Belugas del espacio. ¡Qué bonito! Aquí vi esta que escuchó belugas y se emocionó. Infinito flujo de energía, pero al ser extraídas de su hábitat, sus capacidades innatas se convierten en un absoluto peligro para los seres vivos. ¡Chale! Como en el caso de los llamados esclavizadores. Estas aberraciones lovecraftianas eran depredadores que se alimentaban de las energías psíquicas, y como todo ser vivo genera aunque sea una pequeña cantidad de esta energía, gracias a su conexión a la disformidad, pues se convirtieron en sus presas. ¡Chale! Principalmente lo fueron los ancestrales, quienes eran los psíquicos más poderosos de ese entonces. De una manera repugnante se abrieron paso entre la delgada línea que separa el mundo material de los reinos disformes. Dude, what the fuck? Entonces se entraron a la fuente de los pensamientos que habían rastreado y lo usaron como un nexo para venir hacia nuestro mundo. Solo ponte en lugar de los integrantes de la Guerra en el Cielo cuando vieron que repentinamente la cabeza de sus soldados estallaban y de ellas aparecían medusas mutantes adimensionales. ¿Qué estoy viendo? La plaga de estos seres disformes se esparciría por toda la galaxia y harían honor a su nombre, pues los esclavizadores controlaban a los seres vivientes como meras marionetas, lobotomizándolos hasta volverlos meros cascarones vacíos, creando todo un ejército de zombies psíquicos que agregaban más miembros a sus hordas.
Jaja, Ellos miembros. causarían un terrible estrago entre los ancestrales. Por Dios. suerte para la galaxia, estas cosas serían derrotadas, aunque no aniquiladas. Los escasos especímenes que aún quedan con vida se refugian por toda la galaxia esperando nuevas presas que consumir. La propia existencia de los esclavizadores era solo una prueba de la gran oscuridad que podía emerger de lo que antaño fue un océano tranquilo. Los milenios pasaron. Ese pulpo es de Baldur's Gate 3, no mames. Quiero jugar ese juego, pero no hay plata. Oye, ¿me quieres comprar Baldur's Gate 3? ¿Cuánto cuesta? $60. Ah, sí. Dos te voy a comprar. Ya escucharon, gente. Si Ivy no me compra 2 veces el juego, uno para mí y uno para regalar, entonces no sé. Y lentamente, más pensamientos se sumaron al torbellino oscuro del Inmaterion. A medida que la realidad cambiaba, también lo hacía. ¿Qué cosa? Ya salió el iPhone 15 Pro Max. Eso te pasa por pendeja. Ah, hubiera estado. Si no hubiese roto tu teléfono, tal vez hubiésemos esperado ahora y hubiésemos comprado esa cosa. ¿Estás consciente? Pero yo me pongo a pensar en que este está pagado completo, entonces si yo trabajo. Hubiésemos hecho lo mismo porque costaba lo mismo. Pero te digo que si yo ahorita a este lo doy como parte de pago y pongo yo de mi plata en la otra. ¿Cuánto piensas que te van a dar por un teléfono que ya abriste de su caja? Claro, pero recién tiene 3 meses de uso y tiene 100% batería. ¿En serio? Ay, no me digas. Perdón, estoy aquí peleando con Ivy porque está saliendo con la pendejada de que hace... ¿Cuánto fue que ya tienes ese teléfono? Ya creo que van. Ay, dame un momento, te... 3 meses. No, un momento y te digo bien. Sí, porque creo que menos, 2 meses o un mes. En julio me lo dieron. Sí, julio, agosto, septiembre. Sí, 2 meses. Al 24 de julio. Sí, 2 meses. Hace 2 meses le compraron su nuevo teléfono porque es una pendeja y dañó su otro teléfono accidentalmente. Y la cuestión es de que ahora anda triste porque ya salió el iPhone 15 y ella quería ese en vez de este de acá y está como idiota jodiendo la existencia. Pero bueno, ya. Chale, sale mejor que te compre Super Smash una Nintendo Switch juegazo. Lo puedo no emular. No, mentira. No, mentira, broma. La disformidad, la miseria, la ruina y las guerras azotaron los reinos mortales, haciendo que surja una nueva energía en los reinos inmateriales. Curioso. Sería esta fuerza de poder absoluta sin ningún tipo de control u orden lo que terminaría rigiendo gran parte de la disformidad. El caos había nacido. Wow. Bueno, nacido no del todo. Como no existe el tiempo en este lugar, este simplemente se manifestó de manera completa, pero la verdad es que siempre estuvo allí. Siempre estuvo destinado a... Siempre estuve ahí, gato. Sí, pero exactamente qué es el caos, Leo. Bueno, como mencioné antes, el caos no es más que la fuerza engendrada por los deseos más profundos de nosotros los mortales, nuestras emociones, nuestra verdadera naturaleza, la cual nacería en la disformidad como un diabólico reflejo de lo que somos. Por explicarlo de alguna manera, es mucho más complejo que eso, pero aquí estamos resumiendo. Claro, porque me imagino. Como puede ver, nosotros los humanos no hicimos más que heredar una disformidad destrozada. Pero, oye, uno no elige los terrenos del abuelo, ni siquiera la porción. Así que tuvimos que trabajar con la porquería que teníamos entre manos. Los demonios podían vernos, pero esta no era nada del otro mundo. Éramos una estrella más en el firmamento para los ojos demoníacos. Por lo que no nos atacaron especialmente o buscaron destruirnos más que al resto. Si algún demonio nos encontraba y le parecíamos entretenidos, pues se quedaba con nosotros a hacernos la vida un infierno. Aunque lo que sí hicieron sería moldear enormemente nuestra cultura y creencias sobre el más allá. Incluso fueron... ¿Qué? Aún tienes un poquito de fiebre, ya no mucho. Sí. Los responsables de los eventos paranormales registrados a lo largo y ancho de la historia, junto con todos los personajes sobrenaturales que la gente cree que existen. Ángeles, demonios, duendes, ogros, yokai, llámalos como quieran. Todos ellos eran criaturas disformes. Pero ya veremos eso más a detalle en un video aparte. Quédate con la idea de que estos seres nos moldearon a nosotros y nosotros los moldeamos a ellos. Pero, ¿por qué la humanidad moldearía tanto la disformidad, Leo? Porque nuestra visión es la que se impone sobre el resto. Si existen tantas criaturas en la galaxia, ellos también debieron haber tenido voz y voto, ¿verdad? Bueno, existen múltiples factores. Desde el tiempo en el que surgimos, poco después de acabada la Guerra Celestial, muchas de las razas más poderosas habían desaparecido y los que quedaron atrás, como los elfos... ¡Qué pendejo! Cállate, Broly, tú
nunca serías de Harvard, tú serías del Jojoñeño University. ¡Qué estupidez! Dice eso. Luego te Ya explico. habían aprendido a no meterse del todo con la disformidad. Sus poderosos Qué imperios malo habían que encontrado eres, maneras de parce. salir adelante sin tener que tocar esta cosa. Por otro lado, al igual que nosotros, muchas de las razas jóvenes estaban en sus primeros días, por lo que aquellos que nacieron con mayor potencial psíquico influyeron más. En el caso de los humanos, teníamos psíquicos de muy escaso nivel, incluso desde nuestros primeros días de la civilización, por lo que teníamos una ventaja en ese sentido. Cuando se volvió la raza dominante, su visión del caos se impuso sobre los demás, marcando su apariencia. Los números hacen la fuerza aquí, baby. Pero en sí, no está del todo claro. En fin, en total existen 4 entidades conocidas como los dioses del caos en la disformidad. Estos 4 dioses son los señores de su propio reino, siendo las encarnaciones de las emociones más básicas de la psique de los mortales. Así que prepara tu libro ocultista, porque voy a hablarte de los grandes señores más allá del velo. Los poderes ruinosos en lo que se cree fue su orden, entre comillas, de nacimiento. Porque ya sabes cómo funciona todo aquí. Comencemos con el más poderoso y viejo de todos. Corne, señor de la guerra, el dios de la sangre, la violencia y los cráneos. Se cree que Corne alcanzó la conciencia en algún punto entre el inicio de la Edad Media, marcando de esta forma el pistoletazo de salida de las sangrientas guerras que se verían en aquel entonces, junto con toda la crueldad como la Inquisición, los castigos, la persecución de brujas y todo el resto. Ay, Dios. Debido a que la guerra, el odio, la violencia, es algo omnipresente ¿Eso en no la es de actualidad Dante's del Inferno? 42, Corne es el más poderoso de los dioses del caos. Por lo menos eso se suele decir. Todos los dioses de la guerra que han existido a lo largo de la historia no han sido más que diferentes interpretaciones de esta entidad. Su reino es un campo de batalla sin fin, con ríos de sangre y montañas de cráneos. Si te das cuenta, los demonios de Corne suelen seguir el arquetípico de los demonios de las religiones judeocristianas. Inclusive las otras religiones o doctrinas alrededor del mundo se ponían de acuerdo en que los demonios eran seres violentos, casi siempre asociados con el color rojo, amantes de la sangre y con grandes cuernos junto con terribles colmillos. Y ya sabes cómo funciona la disformidad. Si un gran grupo de personas creen que algo es así, pues será así. Por lo tanto, todos los demonios de Corne adoptaron estos atributos. Otra señal de que los mortales moldean a los dioses. El siguiente en surgir se cree que fue el dios Nurgle, señor de la muerte, la peste y la podredumbre. Se cree que ganó conciencia durante el inicio de la peste negra, marcando así una era de terribles enfermedades y epidemias que acabaron con millones. En la disformidad, Nurgle gobierna sobre un gigantesco pantano donde se cultiva y crecen todas las enfermedades conocidas en la galaxia. La forma que adopta a sus demonios es resultado del temor de los seres vivos al saber que después de morir solo serán cuerpos hinchados que servirán para alimentar a las peores alimañas. A nuestros ojos, es así como se ve la muerte. El tercero, recuerda, no es un orden exacto, se cree que fue el dios de la magia, el conocimiento y el destino, el gran Tzeentch, el cual ganó conciencia durante los primeros días del renacentismo, despertando intrigas políticas, luchas familiares y causando estragos con planes rebuscados para hacerse con el poder. Tzeentch reclamó un espacio en la disformidad donde alzó un gigantesco castillo rodeado de laberintos imposibles lleno de espejos. Él puede ver todo el pasado, presente y observar los infinitos futuros, aunque nunca sabrá el real. También sus demonios son criaturas sin forma definida, monstruosidades incomprensibles, posiblemente moldeadas por la visión que plasmó autores como Howard Phillips Lovecraft sobre lo que son las bestias cósmicas que resguardan terribles secretos. Eso y los pájaros, muchos pájaros. Yo creo, y esto es marcado, que se debe a los egipcios, los cuales tenían un dios pájaro, el cual era el señor de la sabiduría. Y recuerden, todos los dioses de la sabiduría a lo largo de la historia son técnicamente Tzeentch, por lo tanto lo estarían sacando de aquí. El gran Thoth sería como una de sus versiones primigenias. Así que, sí, se entiende. Pájaros. Antes de seguir, debo aclarar algo. A pesar de que estos dioses del caos ganaron conciencia durante estos momentos de la historia humana, su esencia e influencia ya estaba presente en la disformidad, por lo que ellos existían. Raro, pero recuerda que así funciona. Y segundo, ellos no fueron creados a partir de estos eventos, es decir que no fue debido al inicio de la Edad Media que nació Corne, todo lo contrario, fue su, entre comillas, nacimiento lo que desencadenó todo el tema.
En el momento que, entre comillas, nació Khorne, inició la Edad Media y sus batallas. Nurgle tuvo como regalo de nacimiento estas horribles plagas y lo mismo con Tzeentch, por lo que la humanidad, si bien contribuyó, no fue un factor determinante para su creación, pero sí sufrimos las consecuencias. Así que sigamos. Por último en nuestra lista tenemos al príncipe del exceso, Slaanesh, dios de las artes, la perfección, la belleza y el placer. Ahora, a diferencia del resto, Slaanesh es un caso especial. En el punto más álgido de la depravación del Imperio Eldari, estos crearían inconscientemente una deidad que encarnaría todo el deseo, pasión y lujuria de su pueblo. Slaanesh. Este dios no ofrecía conocimiento, fuerza o inmortalidad. Él es capaz de hacer realidad todas tus fantasías, los secretos más oscuros de tu corazón. Él hará que veas la realidad con otros ojos, nuevos colores, matices y sensaciones que desplegarán a tu alrededor el éxtasis absoluto. Pues Slaanesh es la liberación del espíritu, la destrucción de los tabúes, es el exceso en todos los sentidos. Toda sensación debe ser llevada al extremo más alto posible. Si te preguntas por qué el nacimiento de Slaanesh causó tremenda devastación mientras que los otros dioses del caos no parecen haber dejado una huella tan grande en la galaxia, se cree que es debido a que los Aeldari eran una raza increíblemente psíquica, poderosamente psíquica, y por lo tanto esto hizo que el nacimiento de Slaanesh fuera uno extremadamente acelerado. En vez de venir de a poquitos con el resto naturalmente, lo de ella fue un boom en toda nuestra cara y ni siquiera se disculpó. Y otra cosa, si te preguntas por qué los demonios de Slaanesh se ven así, bueno, es como nosotros asociamos el placer. Sí. Ahora, quizás eso es te preguntes, Leo, ¿por qué solo existen 4 dioses del caos? ¿Es que acaso las otras emociones no consiguen el mismo nivel de poder? Bueno, para ser honesto, constantemente van naciendo pequeñas entidades en la diformidad conocida como los dioses menores. Seres que logran despertar un grado de conciencia, pero que su concepto nunca fue uno predominante. Por lo tanto, muchos de ellos son débiles o directamente desaparecen con el tiempo. Algunos son tan débiles que no pueden reclamar... Ok, sigamos viendo el video, ¿ok? Perdón por ese corte, chicos, pero ahora sí vamos a seguir viendo el video, ¿ok? Continuemos. Diformidad, siendo devorados por otros grandes depredadores. Un destino cruel, pero es lo que tienen. Volviendo a los dioses del caos. ¿Qué exactamente es lo que quieren estas entidades? Bueno, si bien cada dios del caos tiene sus propios intereses, sus metas dentro de su agenda, absolutamente todos comparten el mismo objetivo: mantener su existencia. Nacieron de un sentimiento, una idea, y necesitan que esta idea se mantenga para mantener su poder e incluso aumentarlo. Parar con esa idea sería la muerte del dios. De allí que no buscan la aniquilación de ninguna raza, solo su adoración, su fe. Otra razón también por la cual se presentan como dioses, pues esta es una garantía de adoración y la práctica de sus doctrinas. Sin la adoración de sus cultistas, ellos no son prácticamente nada. No son sino meros ecos en la diformidad, carentes de toda influencia. Cientos de dioses antes que ellos ya han desaparecido entre las corrientes del Inmaterium, olvidados por sus pueblos, destronados de sus gloriosos puestos en el panteón de la eternidad. Y como imaginarás, los poderes ruinosos no quieren correr ese mismo destino. No es que tengan miedo, pues saben lo increíblemente importantes que son, pero, oye, ¿por qué arriesgarse? Cada uno de sus actos está enfocado en reunir más cultistas, más adoradores que depositen su fe en ellos. Mientras más almas estén advocadas a su culto, su vida y también su influencia se prolongará. ¿Y para qué quieren ese poder? Es aquí donde entra una de las grandes motivaciones de los dioses del caos: el gran juego. Cada uno de ellos comparte el mismo origen y básicamente son familia, pero no por eso se llevan especialmente bien. Todos los dioses tienen rivalidades internas y desprecian profundamente a sus hermanos. Tal vez por andar viendo sobre la demonología de Warhammer 40.000, pues llamamos un demonio. ¡Cállate! Pero estoy teorizando. Tú dices huevada. Ay, contigo, ok. Pero ¿qué le vas a decir? No he hecho nada. Únicamente poder e influencia. Los ejércitos y sirvientes de cada dios se enfrentan unos con otros por la voluntad de sus señores. Cada dios quiere el poder supremo. El gran juego es un ciclo sin fin donde ninguno de ellos tiene la ventaja.
Algunas veces uno se hace un poco más fuerte cuando su emoción predomina en la galaxia, otro pierde algo de territorio, pero al final del día todo termina equilibrándose en un punto medio perpetuo. Esta es su principal misión, es todo en lo que ocupan su tiempo. ¡Gambare! ¡Hola, ¡Gambare! verga! ¡Gambare! 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 ¡Pinche ¡Gambare! ¡Ay, Wishtrash echó una carta! ¡Gambare! ¡Ah, me cagué del susto! Gracias a Dios no he puesto los screamers aún. Tal vez la otra semana haga más cartas. Ay, Wishtrash, gracias por usar eso. Eso ayudó. Eso ayudó. Oh, la puta madre, me cagué del susto. Concha, tu madre me asustó. Sí, igual, a mí también me asustó. Nunca pensé que escuchar a Corone diciendo Gambare y me iba a asustar. Por Bueno, eso, sigamos. el caos nos necesita para existir. Pero sobre todo Ya saben, gente, si quieren utilizar esas cartas, pueden comprarlas a través de justamente el link de Streamloots que acaba de aparecer. Más que la adoración, más que el poder, la razón por la que buscan a los mortales es para evitar el aburrimiento. Deben entretenerse con la guerra eterna. Eso es todo. Por eso causaron la herejía de Horus de la forma en la que lo hicieron. Por eso están apoyando a Abaddon. Simplemente esto les parece divertido. Ahora que conoces exactamente qué quieren los amigables poderes disformes con nosotros, es hora de que conozcas a sus sirvientes predilectos. Los principales habitantes de los reinos del caos y que hacen cumplir directamente la voluntad de sus señores en el Inmaterium y la galaxia son los Ramiro, bienvenido. demonios. A lo largo de la historia, los mortales los hemos conocido por incontables nombres en cada cultura existente. Los portadores de la desgracia, los tentadores, enemigos de la humanidad, ángeles caídos, yokai. Pero no te preocupes, no son como dicen sus apodos, son incluso peores. De igual forma que sus maestros, ellos se alimentan de nuestras emociones, viven gracias a nuestra fe, los deseos más oscuros de nuestro corazón y por supuesto, nuestras almas. El espíritu de los seres vivientes es el alimento favorito de estas entidades demoníacas y los dioses del caos. Si te preguntas cómo es ser devorado por una criatura disforme, las descripciones que tenemos a la mano no son nada bonitas. Nada bonita. Carajo. Hay varias formas de que surja un demonio. La primera y más común es que un dios del caos tome una pizca de su poder y dé forma a una entidad demoníaca con esta esencia. La otra es que estos demonios surjan por sí mismos de la disformidad de manera independiente. Por ejemplo, tenemos a la poderosa Drachnien, el fin de todo imperio y que no necesitó ayuda para nacer, pues lo hizo cuando se llevó a cabo el primer homicidio en la historia humana. Pero una vez más, los más comunes son aquellos que fueron creados por los propios demonios del caos. Por ejemplo, Korne creó a varios de estos tipos, pero uno de sus principales campeones son los llamados desangradores. Berserkers enloquecidos que solo buscan derramar sangre en honor de su maestro. Están los señores del cambio de Tzeentch, maliciosas criaturas que tienen un dominio casi absoluto de la magia y que dedican sus vidas a sembrar la discordia entre los mortales. Exacto, cuando pasó lo de Caín, muy bien, la plaga de Nurgle, titanes pestilentes que crean toda clase de plagas para luego esparcirlas por la galaxia y así atormentar la realidad. Entre los siervos de Slanes también tenemos en contra los terribles guardianes de los secretos, la depravación encarnada, seductores y terribles seres que corrompen almas indefensas para traerlos a un camino de hedonismo y sensaciones desenfrenadas. Estos han sido apenas unos ejemplos, pero las corrientes disformes están habitadas por hordas enteras de estas entidades, de todas las formas y jerarquías que puedas imaginar. Por cierto, seguramente te estarás preguntando, Leo, si los dioses del caos crean a los demonios, ¿por qué no simplemente crean demonios hiper mega archi recontra poderosos y hacen un mega ejército de ellos? Bueno, eso es porque cada demonio ha sido creado con un fragmento del alma del dios. Significa que mientras más poderoso sea el demonio, más grande ha sido ese fragmento. Y si bien son fuertes, tampoco es que puedan hacer esto cada 5 minutos. Todos ellos se la pelan a Saya Faskane. Confirmo. Por lo que tienen que tomarse un pequeño descanso entre demonio importante y demonio importante. Número 1 y número 2, no quieren, les parece más divertido tener pocos guerreros de élite. Por cierto, a pesar de que únicamente piensan en beneficiar a su dios, eso no significa que sus acciones no puedan llegar a tener recompensas. Si uno de los dioses del caos ha visto que uno de sus siervos ha hecho algo increíblemente cool, puede conseguir un poco más de esencia y brindársela para hacerlo más poderoso y su... Así que los dioses del caos son tablos, ¿eh? Le brinda lo más preciado de todo. Decencia.
En efecto, mi buen Wistash, esencia. Para que dejen atrás a todas esas nenazas del resto. 7 palabras. Subirlo de nivel. Un mayor poder significa un mayor rango. A diferencia de lo que uno cabría esperar, los demonios son bastante organizados. Obedecen ciegamente a cualquiera que esté sobre ellos. Ni lo dudan. Ay, Esto Dios. se debe a que cada demonio pues, es un fragmento de su dios, por lo que pelearse entre ellos es un poquito inútil. Por cierto, cada uno cuenta con un nombre. Este nombre fue entregado por su propio dios en el momento exacto que fueron creados. Oh. Y deben guardarlo con recelo, pues si un mortal lo descubre, podrá hacer con ellos lo que quieran. Es su punto débil, su talón de Aquiles. Hablando de mortales, los seguidores mortales de los dioses también pueden alcanzar la demonicidad al convertirse en príncipes demonios. Pero a cambio deberán entregar una vida de servidumbre a los poderes oscuros, así como realizar actos inimaginables lejos del perdón. Príncipes demonios son la élite de la élite, semidioses que incluso tienen dominio sobre sus propios planetas y pueden moldearlos a niveles ridículos. Los llamados mundos demoníacos son un hogar de horror absoluto, realidades de pesadilla forjadas a su imagen y semejanza, donde tendrán control sobre hordas enteras de fieles sirvientes. Pero volvamos a los demonios. Estos pueden manifestarse en el mundo material de múltiples formas, ya sea invocados por un ritual o poseyendo... Autorizo Slanesh que tome control de mi líbido. Estás idiota. La élite. el cuerpo de algún psíquico, pero por desgracia no es suficiente. 11 Un palabras, demonio es como un disformidad. pez. Si lo sacas del agua se ahoga. En caso de estos, si no están bañados constantemente por energías disformes, deben volver allí. La mejor forma de generar energía disforme, en caso de que no estés en un área donde este abunda, es realizar sacrificios rituales a los dioses oscuros para que estos bendigan tu lugar con un poquito más de energía. ¿Por qué los dioses simplemente no ayudan a sus tropas y ya para ganar más veces? Fácil, porque no es divertido. Además, que entre comillas muera un demonio realmente no les afecta, pues no es que vayan a desaparecer para siempre, simplemente regresarán a la disformidad y poquito a poquito van a comenzar a repararse. Así pronto estarán listos para un segundo round. Algunos demonios tardan cientos, otros miles de años en regenerarse, pero esto no depende del todo de su fuerza, es casi como un castigo de su dios. Por ejemplo, el príncipe demonio Angron una vez fue vencido por caballeros grises y expulsado de la realidad por 1000 años. Un tiempo después, cuando logró regresar, no importaba si acababas con él, regresaba siempre en 8 semanas exactas. 8 semanas, días y 8 horas. Todo porque así lo quería Corne. Enfrentarse a una de estas cosas no es una de las mejores ideas que digamos. Solo pocos seres de la galaxia, como una hermana de batalla, un inquisidor, un marine espacial o un custode, pueden tener oportunidad literal lo que dices, Parsi, los dioses del caos, puto el que bufea a sus tropas, sí. Contra las entidades demoníacas. Nosotros, los simples mortales, apenas si podemos aspirar a tener una muerte rápida cuando una horda de demonios de Corne invadan tu mundo natal. Estos son los demonios, campeones del pecado, señores de la corrupción. Pero pese a todo, no son los únicos habitantes de los reinos disformes. El caos solo ocupa una parte de la disformidad, una minúscula parte, por muy vastos que aparezcan ante nuestros ojos. Comparado con otras entidades, sus territorios son los más grandes, sin duda, pero la disformidad en sí no parece que tenga un fin. Existen otros habitantes, los cuales abundan, aparte de los demonios, como es el caso de los vampiros disformes, capaces de hacerse pasar por las razas mortales buscando dominarlos. Los Psiconewen, insectos gigantes que gustan depositar sus huevecillos en los cerebros de los psíquicos, y muchos más. La disformidad es un plano de proporciones imposibles, un nexo hacia cientos de reinos distintos, habitado por entidades de las que ni siquiera tenemos conocimiento. De hecho, se suele decir bastante abiertamente que en este lugar existen criaturas y sobre todo lugares tan terribles, tan poderosas, tan catastróficas, que los propios dioses del caos les tienen miedo. No mames. Uno de esos lugares es la legendaria Forja de las Almas, donde son creadas toda clase de armas e ingenios para los seres demoníacos. Hogar de Bastor, el Archifane, quien busca convertirse en el quinto dios del caos. ¿Verdad? Creo que ahorita es, ¿cómo es esto? Abaddon está, como esto, está aliado con este tipo. Están recogiendo, ¿cómo es esto? Objetos que van a permitir que este tipo se convierta en un dios del caos. Hablaremos si de no él estoy en equivocado. otro video. También hay que mencionar lugares como el Gran Verde, los cuales le pertenecen a Gorko y Morko, donde se dice que gestan todas las almas orcoides. O el poderosísimo Pozo de la Eternidad, donde el tiempo nació
y termina. Una vez más, Dios. no te olvides, el caos, si bien tiene una gran porción de la diformidad, no lo es todo y mucho menos es lo más poderoso que allí habita. Ay, Pero Dios. de momento eso es todo lo básico que debes saber sobre los reinos disformes. The fuck, Los bro. dioses del caos siempre vienen Ajá, tiene una boca por pija. con bendiciones y ofertas que pocos pueden resistir. Oh, Seguir Dios. arriesgando tu vida por monarcas que jamás agradecerán tus esfuerzos. ¿Por qué luchar intensamente en causas perdidas cuando puedes entregarte a la verdad absoluta? El caos no es anarquía, donde solo existe la condenación. Aquí hay salvación, esperanza, futuro, felicidad plena. En la luz del emperador solo hay mentiras. Los dioses Aeldari serán débiles. Gorko y Morko son brutos sin propósito. Cada dios en esta galaxia es un farsante que exigirá tu alma a cambio de promesas vacías. Pero los poderes ruinosos, ellos tienen un mejor plan para ti. Ok. Pronto esta galaxia conocerá la verdad absoluta de todas las cosas. Los falsos dioses perecerán. Los emperadores caerán de sus tronos y los verdaderos regentes se alzarán con el poder. La estrella del caos brilla con un resplandor ardiente en la distancia y ahora sus siervos responderán a su llamada. O quizás su plan sea otro. ¿Quién sabe? Oh, wow. Como siempre, Leo no decepciona. Wow, qué buen video, ¿eh? Realmente sí respondió a una lista de cosas. Gracias a Dios. Jeja, adiós.